Los asesinos de César no previeron nada en cuanto al gobierno de Roma. Después del asesinato, Bruto exhortó al Senado y los ciudadanos a recuperar sus derechos. Nadie respondió porque ya no había ciudadanos. El Senado y la Asamblea parecían un rebaño de ovejas asustadas, pendientes de la reacción de la guardia y las tropas de César. El primero que respondió fue Antonio, uno de los militares allegados de César. Había representado los intereses de César como tribuno de la plebe en los inicios de la Segunda Guerra Civil y como administrador delegado en Roma. Mientras César estuvo en Egipto y habiendo sido elegido cónsul en el año 44, se creyó destinado a sucederle. De la familia patricia de la vieja estirpe romana de los Antonino, que remontaban su origen a Anteo, hijo de Hércules, era precisamente famoso por su fuerza física y por su vida licenciosa. Marco Antonio no dudó en echar mano a los fondos del Estado y, exaltando los méritos del difunto mediante la lectura pública del testamento de César, en el que legaba una importante cantidad a las tropas y a los pobres de Roma, logró un importante apoyo popular, propugnándose como el sucesor. Frente a él, el partido de Optimates en el Senado creyó ver en el nieto de la hermana de César, un joven de 18 años llamado Octavio, un rival fácil de manejar. Y con el apoyo de los militares de César, adversos a Antonio, le propugnó como heredero del mismo. Antonio fue incapaz de digerir la llegada a Roma del joven heredero y se negó a dar validez a su testamento. Octavio reaccionó con audacia, subastando muchas de sus propiedades para pagar al pueblo los legados que su padre adoptivo había determinado en sus últimas voluntades. Esto le reportó gran popularidad, a la vez que comenzó a mermar la de Antonio. Del mismo modo, y nuevamente a sus expensas, Octavio comenzó a formar un ejército con los veteranos de César, también pretendidos por Antonio. Acompañado de sus amigos inseparables, Agripa y Mecenas, partió hacia Campania con un carro cargado de oro para reclutar más soldados. Antonio lo acusó de haber robado en Brindisi los fondos que César guardaba para la guerra contra los partos. Esto encendió la disputa entre ambos, por lo que Marco Antonio, al expirar su consulado, presionó al Senado a través de sus legiones para obtener la provincia de la Galia Cisalpina, que ya estaba ocupada por Décimo Bruto, uno de los asesinos de César, que se negó a abandonarla. Por su parte, Octavio, para dar legalidad a sus acciones, simulando ingenuidad y ausencia de ambición política, buscó el amparo del hombre fuerte del Senado, el único de la vieja guardia republicana contraria a César que permanecía en Roma, Marco Tulio Cicerón, considerado el mejor orador de todos los tiempos. Cicerón no había participado en la conspiración de los idus de marzo, aunque era partidario de los asesinos, quienes no le confiaron la conjura debido a su fama de imprudente. Enemigo manifiesto de Marco Antonio, Cicerón accedió a defender, no sin reservas, la posición del muchacho contra aquel que había salido de Roma con sus propias legiones para plantar batalla a Décimo Bruto por la provincia de la Galia. Entre el 2 de septiembre del 44 y el 21 de abril del 43, Cicerón pronunció 14 discursos contra Marco Antonio, las llamadas filípicas, que constituyen el culmen de la oratoria. Las famosas filípicas dirigidas contra Antonio le acusaban de la apropiación y despilfarro del tesoro público, denigrándole públicamente y ensalzando al sobrino nieto de César. Cayo César, que es un adolescente, casi un niño, por propia determinación, en la que a la vez brillan la sabiduría y el valor increíbles y casi divinos, cuando mayor era el furor de Antonio, cuando se temía su vuelta de Brindisi como la plaga más cruel y pestífera, ha organizado un poderoso ejército de invictos veteranos sin que se le pidiese, empleando su propio patrimonio en la salvación de la República, pues si este joven no hubiera detenido el ímpetu de aquel furioso, la República hubiera sido destruida hasta en sus fundamentos. Por esto, padres conscriptos, en el día de hoy debemos concederle autoridad para que pueda defender la República no por espontánea protección suya, sino por encargo nuestro.
Sin embargo, en sus cartas privadas se burlaba de la candidez del muchacho y se jactaba de utilizarlo en su batalla personal con Antonio. El chico debe ser elogiado, honrado y luego eliminado, lo que llegó a oídos de Octavio, a quien no le agradó en absoluto. El propio narcisismo de Cicerón le impidió darse cuenta que era él, el viejo senador, quien había caído en las redes de un adolescente de 19 años. Así Octavio fue nombrado propretor y senador 10 años antes de la edad legal, logrando legitimar su posición. Enseguida puso sus tropas al servicio de los cónsules del año, Hircio y Pansa, con los que partió hacia Mutina, la actual Módena, donde Marco Antonio, declarado enemigo público, tenía sitiado a Décimo Bruto. Antonio fue derrotado y con los restos de su ejército vencido, y huyó a la Galia Transalpina en busca del apoyo de Lépido, comandante de la célebre 10ª Legión. Los cónsules murieron en la batalla, por lo que Octavio se hizo con el mando de sus legiones. Todo parecía que iba bien para los asesinos y enemigos de César. Octavio parecía un jovenzuelo sin experiencia y Bruto logró adueñarse de Macedonia, mientras Casio lo hacía de Siria. Octavio solicitó el consulado, pero fue ignorado por el Senado cuando se procedió al reparto de mandos militares, lo que se consideró una exigencia desmedida, pues solo tenía 20 años, la edad legal para acceder al consulado eran 39 años. Ahora bien, el joven de apenas 19 años contaba con el apoyo de una buena parte de militares que combatieron con César, que le consideraban su heredero testamentario. Y como había demostrado con su activa intervención en la derrota de Antonio, no le faltaba aplomo. Al verse postergado, marchó con sus legiones sobre Roma, y el 19 de agosto del año 43, Cayo Julio César Octavio, que así se llamaba, fue nombrado cónsul por primera vez. Inmediatamente se apoderó del tesoro para pagar a sus tropas y consiguió que se aprobara por fin la Lex Curiata, que lo convertía legalmente en el heredero de César. Su colega consular, Quinto Pedio, hizo aprobar asimismo una ley que establecía un tribunal especial para juzgar a los asesinos de César. De modo sumario, un centenar de romanos notables que habían participado en el asesinato de César fueron inmediatamente sacrificados. Comprendiendo que no podía enfrentarse a la vez a los enemigos de César y a sus mejores lugartenientes, Lépido y Antonio, Octavio se mostró dispuesto a negociar con estos, y en una isla cerca de Bolonia, donde los 3 generales acudieron con sus tropas, y tomando todas las precauciones dada la situación de desconfianza mutua, se constituyó el llamado Segundo Triunvirato, entre Octavio, Antonio y Lépido. Una leyenda romana dice que en aquel abrazo de los triunviros todos palpaban la toga del adversario en busca de los puñales. Tal era el odio de Antonio a Augusto, aquel jovenzuelo al que no le perdonaba haber sido elegido como sucesor solo por su nombre, y el de Octavio, que creía a Antonio implicado en la conjura contra César. El acuerdo, sin embargo, vino forzado, porque todavía en aquel momento los veteranos de las legiones de César se negaban a luchar entre sí, y los 3 eran conscientes de su propia debilidad por separado. Para mantener la guerra con Bruto y Casio, los triunviros necesitaban dinero, y una vez más se recurrió al terror y a la confiscación de bienes mediante las listas de proscripciones. Comenzó con ello una serie interminable de asesinatos políticos que dio comienzo a la más sangrienta de las contiendas fratricidas romanas, la Tercera Guerra Civil. Duró 15 años, y en ella perecieron unos 2.500 aristócratas y ciudadanos acomodados en Roma, sacrificados a la codicia de los triunviros. Nada pudo hacer Octavio para evitar la muerte de algunos ciudadanos, como es el caso de Cicerón, cuya cabeza fue exigida de manera innegociable por Antonio para llegar al acuerdo. El combate se entabló en Macedonia. Los encuentros de Filipos, del 3 al 20 de octubre del año 42, fueron una de las batallas más feroces de la historia romana. En las cercanías de esa ciudad de la costa del Egeo, 19 legiones lideradas por los triunviros Octavio y Antonio derrotaron a las 17 del ejército republicano bajo el mando de Bruto y Casio, los cabecillas de los idus de marzo. Se enfrentaron 2 de los ejércitos romanos más grandes de la historia, que aglomeraban unos 200.000 hombres, gran parte de los cuales eran veteranos luchadores de las contiendas de César.
El tercer triunviro, Lépido, permaneció en Roma a cargo del gobierno de la ciudad. Al terminar el primer día, nada estaba decidido, pero la muerte de Casio, que se suicidó en la creencia falsa de la derrota, vino a ser determinante para la derrota final del bando republicano. Pasaron los días y aunque la flota republicana impidió la llegada de refuerzos a los triunviros, la indisciplina cundía en los cuadros de mando republicanos. Una vez más la propaganda jugaba a favor del bando de César. La proverbial prodigalidad de Caius Julio César operó su efecto, y las tentadoras ofertas crematísticas de los triunviros fueron creídas. La deserción masiva parecía inminente entre las tropas republicanas. Bruto se vio obligado a abandonar su posición defensiva y enfrentarse con desesperación, jugándoselo todo a una sola batalla, y perdió. A la hora nona, las 3 de la tarde, se inició la batalla, que fue tremenda, un choque entre legionarios de ambos bandos, nada de flechas o jabalinas, sino espadas y escudos, y lucha feroz cuerpo a cuerpo. Bruto empezó a retroceder poco a poco y al final se desintegró la formación. Los hombres de Marco Antonio habían tomado las puertas y tuvieron que huir al mar o a las montañas. Octavio asaltó el campamento de Bruto, lo tomó y con su caballería persiguió a los enemigos. Bruto se refugió en las montañas con 4 legiones, pero fue rodeado por la caballería y dándose cuenta de que su captura era inminente se suicidó. Según Apiano, el número de muertos fue de 20.000. Con Casio y Bruto cayeron los viejos ideales republicanos. Los partidos senatorial y republicano fueron aniquilados. Nadie más debía desafiar el poder del triunvirato. Muchos prisioneros fueron ajusticiados sin piedad. Cuenta Suetonio que Octavio no ahorró ultrajes con los prisioneros de las nobilitas. Los restos del ejército de los republicanos fueron reunidos y casi 14.000 hombres fueron enrolados en el ejército de los triunviros. Si bien unos pocos pudieron escapar para unirse a las tropas de Sexto Pompeyo, el hijo menor de Pompeyo el Grande, que había iniciado el reclutamiento de un ejército y tras la derrota de Filipos había buscado su salvación en el mar, adueñándose de Sicilia, Córcega y Cerdeña. Desde ellas, dedicándose a la piratería, saqueó durante 6 largos años las costas de Italia y llegó a poner en peligro el suministro de trigo en Roma.